La inflación no para de crecer y finalmente acaba de anunciar el Estado que Chile, al menos con los datos oficiales, tiene su inflación más alta en los últimos 14 años. Y eso ha llevado a que el tema de la inflación y el Banco Central, que eran temas que normalmente en Chile no se hablaban más, uno escuchaba más a los políticos argentinos hablar de eso, pero ahora en Chile estamos también con esta discusión, se ha comenzado a hablar más de ese tema. Y como ahora ha empezado el tema de la inflación, llegó a la discusión de la constituyente el Banco Central. Y algunos están pidiendo mantener un banco central autónomo, iniciativas por parte de ciudadanos acaban de reunir numerosas firmas para eso, y hay políticos desde la derecha, también hasta sectores de la izquierda y el ex Frente Amplio, que piden lo mismo. Por ejemplo, Renato Garín está pidiendo un banco central autónomo y controlar el gasto, ex Frente Amplio, y así con sectores de la izquierda, mientras que otros sectores también de la izquierda, como el caso de Fernando Atria, piden hacer un nuevo banco central autónomo, pero no tanto, y en la práctica darle mayor control al mundo político sobre el Banco Central. Y ahí empiezan las propuestas de lo que llaman el Banco Central Popular, donde sigue el Banco Central, o sea, lo de imprimir dinero, criterios políticos en vez de criterios de controlar la inflación. Traducción de todo ese lenguaje bonito: hay que imprimir plata como loco para pagar las cosas que quiere el presidente de turno. Peligroso, muy peligroso que al otro lado de la cordillera hacen eso y no les sale muy bien, y al final los más afectados son las personas con menos recursos. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Fernando Cifuentes y Merayot, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El IPC salió y anunció que está teniendo un alza anual de un 7,2%, que es la inflación más alta que ha tenido Chile en los últimos 14 años. Ahora, yo sé que esos números lo ve alguien de Argentina y dice, tampoco, nosotros tenemos eso en un mes. Entonces yo sé que ellos lo ven este número de inflación y dicen, no es nada, porque están acostumbrados a niveles de inflación mucho más altos, sustancialmente más altos, entre 50 y 60% anual. 7,2% anual como que no es nada para ellos. Pero para Chile sí lo es, porque la inflación usualmente era entre un 2 y un 3%. Y ahora se está notando esto con los precios, porque ¿qué significa que haya inflación? Significa que el dinero se está devaluando y todo se ve como que subiera de precio. En realidad lo que significa, en vez de que suba de precio, es que el billete, la plata, lo que recibe cada uno, compra menos que antes porque vale menos. Vale menos. El ejemplo, por ejemplo, que se da tanto con estas cosas, es con países, por ejemplo, como Argentina, o más que nada Venezuela, o algunos países a lo largo de la historia, como fue en su momento Hungría, o muchos países africanos, que tú ves que tienen millones y millones de billetes que pasan y no pueden comprar nada, y eso porque su billete no vale nada, tiene menos poder adquisitivo. Y aquí no está ocurriendo ese nivel, pero se está notando lo mismo. El peso compra menos que antes porque ha perdido su valor, y por eso todo sube de precio. En realidad es que el peso vale menos. Y el mejor ejemplo que me gusta tanto dar es con el pan. Si todos quieren comprar pan, pero si por ejemplo el pan, y hay cierta cantidad de panes, tú vas a la panadería, te dicen, el kilo está esto, ya, y lo venden. Pero ¿qué creen que pasaría aunque todos quisieran comprar pan si el pan uno hiciera así y apareciera un kilo de pan al frente tuyo? No valdría nada, porque aparece instantáneamente, está en todas partes, ¿no? Aunque la gente lo quisiera. Con los billetes es igual. Si hay mucho billete dando vueltas, circulando, pierde su valor, porque hay más billetes para la misma cantidad de riqueza que representa. Menos billetes circulando, el dinero tiene mayor poder adquisitivo, puede comprar más cosas. Y ahora, como hay mucho billete dando vuelta, eso está empeorando. Y eso se nota por los datos que da el Banco Central, donde hemos visto que desde el 2019 ha aumentado sustancialmente la masa monetaria, se ha prácticamente duplicado con respecto a lo que había antes. O sea que había una cierta cantidad de billetes en el mercado y por intervención estatal se duplicó, aumentó al doble de lo que antes, ¿no? Ahora, ¿por qué está pasando esto? Es multifactorial lo que se ve aquí, en el sentido de que está aumentando la masa monetaria, y eso es los factores que impulsan la inflación, pero las cosas que están aumentando la masa monetaria son multifactoriales. ¿A qué me refiero con esto? Que no es solo un tema el que está aumentando la cantidad de billetes que van dando vueltas y está devaluando la moneda, y eso hace inflación y que todo suba de precio. Son muchos. Uno de esos son los retiros de la AFP. Pero no son uno de los factores necesariamente principales, como se pueden ver con los datos.
Lo que pasa es que está aumentando la masa de plata que dando vueltas de billetes y eso es por los retiros de AFP uno de los factores. Pero también otro factor importante es que ha aumentado sustancialmente el gasto del Estado chileno, lo hemos visto en videos anteriores. Entonces hay más plata que ha entrado por deuda internacional, que está aumentando también mucho. Se está gastando más por parte del Estado, más billetes circulando. También el gobierno de Sebastián Piñera, bajo presión también de los sectores políticos de lado y lado, porque ambos se lo han estado exigiendo, ha empezado a dar bono tras bono. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, bonos por trabajar, bonos empresariales, suma y sigue, ha dado mucho bono y eso es mucha plata que ha salido de nuestro bolsillo con impuestos o de deuda internacional en muchos casos que entró al mercado a dar vuelta. Entonces la mezcla de muchas cosas, de haber aumentado bonos de manera masiva, más subsidios a nivel general, y también los retiros de la AFP, que yo diría que son uno de los tantos factores, han aumentado tanto los billetes circulando que entre el 2019 y el año 2021 se duplicó la cantidad de masa monetaria y por lo tanto la inflación está aumentando. Inevitable que ocurra algo así, ¿no? Ahora, lo que deberían haber hecho, porque esto ha generado que todo empiece a subir de precio, la carne ha subido mucho, las viviendas, los pasajes de avión, el combustible, y eso se suma además impuestos altísimos que tienen estos productos, del combustible más del 55% es puro impuesto, el pan, por ejemplo, más de un 31% es puro impuesto por el IVA, que es 19% más 12% de impuesto a la harina, y así suma y sigue, todo con impuesto de 19%, y a eso se suma la devaluación. Bueno, lo que deberían haber hecho en medio de todo eso, para que no se diera ese aumento de masa monetaria y la inflación se disparara, y lo mejor incluso ahora sería una deflación, el fenómeno contrario, porque si la inflación es que la moneda se devalúe, la deflación es que la moneda se valore, o sea, tiene mayor poder adquisitivo, lo que deberían haber hecho es devolver dinero, tal como lo hicieron, al bolsillo de las personas, de los trabajadores, pero eso hacerlo al mismo tiempo que cortaban el gasto. Porque no ocurre ese tipo de aumento de masa masiva monetaria si al mismo tiempo tú cortas gasto, porque das para personas en un lado, pero el otro lado cortas. Entonces, ¿qué deben haber cortado? Gasto político, sueldos millonarios de los jueces, gastos millonarios también que se hacen en subsidio a grandes grupos corporativos. Estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Hay mucho gasto que podrían haber cortado, mucho. Entonces, si al mismo tiempo hubieran cortado cosas que se gastan, millonarias, que son a costa de la población con sus impuestos, y al mismo tiempo le devolvieran todo ese dinero, como se dio, al bolsillo de la gente, pero no en subsidios, sino que es la restitución del dinero que se dejó de gastar, porque todo eso que gastan sale de nuestro bolsillo, no se habría producido esta inflación. No se habría dado. No habríamos tenido esta situación en que todo aumenta de precio. Las personas tendrían más dinero en el bolsillo y los precios se habrían mantenido iguales, y si se hubiera bajado más todavía el gasto, hasta habrían bajado. Pero no hicieron eso. Hicieron gastar, gastar, gastar. Bono, 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 bono. Y en vez de devolver a las personas al bolsillo su propio dinero, empezaron a endeudarse y sacar dinero desde afuera, en vez de cortar sus propios gastos del Estado. E incluso los siguen aumentando. Más ministerios, Piñera ya ha creado varios, y ahora están pidiendo otros los políticos de izquierda y derecha. No, más gasto político, no vamos a tocar los sueldos de los políticos. Hoy las empresas estatales con millonarias pérdidas y corrupción, no, hay que seguir subsidiándolas, y así suma y sigue. Lamentablemente es una situación que se da, ¿no? ¿Y se podría haber evitado eso? Sí, al mismo tiempo que devolvían el dinero al bolsillo de los trabajadores, debían haber cortado gastos. Y había muchos lados por donde podían cortar, muchos, pero no quisieron cortar nada. Entonces, se da esta situación. Y en medio de todo eso, como la inflación cada vez aumenta más y más, está empezando a hablarse este tema en la Convención Constitucional. Y ha ocurrido una serie de cosas. Por un lado, ante la preocupación de esto, se acaba de ingresar una iniciativa popular que ya consiguió más de 15.000 firmas que busca que el Banco Central sea autónomo y técnico a nivel constitucional. Y de esa manera que se mantenga independiente y que controle la inflación. Porque hay temores de que el mundo político quiera meterle mano. Ahora, eso es verdad, pero al mismo tiempo hay que decir que el Banco Central actual también tiene intervención política, aunque no lo dice oficialmente. Por ejemplo, con los retiros de la AFP, el Banco Central intervino y salvó a grupos corporativistas, ¿no? Entonces hace muchas veces ese tipo de intervenciones. Y muchas veces por presiones de los gobiernos también le hace ciertos favores o les compra la propia deuda. Entonces igual hace intervenciones, ¿no? Pero hay otros que están pidiendo cambiar como el Banco Central ahora, que yo creo que es una institución nefasta que no debería existir, porque siempre los políticos lo usan para manipular a la población con los intereses y con temas monetarios y después siempre le meten mano para perjudicar al ciudadano común y corriente. Pero hay sectores de, particularmente la izquierda, que es lo que es el Partido Comunista, también lo que es la Lista del Pueblo, y sectores del Frente Amplio, que están pidiendo cambiarlo porque lo actual es muy restrictivo y el presidente debería tener mayor control sobre eso. Y el mayor representante de ese tipo de bancos centrales populares, como le llaman, es Fernando Atria. Lo radical que es la regulación chilena, etcétera, a mí me parece poco probable que sea
que sea que la nueva constitución contenga una regulación del Banco Central como la que contiene la constitución vigente. Ahí lo vieron. Sus palabras. Que van a hacerle unos cambios. No, pero lo hacen sonar tan razonable. Es muy restrictivo. Tiene muchos amarres, ¿no? Entonces, claro, liberemos el Banco Central. Siempre son esas frasecitas bonitas ahí. Como que suenan, ¡ay, qué bien! Y la mayoría de las personas no saben qué significa eso. Pero el Banco Central puede imprimir plata. Entonces eso lo que significaría es poder imprimir plata sin control. Y eso le da el control al presidente de turno, sea quien sea, pues alguien de izquierda o de derecha, decir, oye, si subo los impuestos la gente se enoja y si me endeudo hay un problema, imprimamos plata. Y eso genera más y más inflación. Y si creen que las alzas de precios ahora son malas, espérense a lo que significaría si empiezan a imprimir plata como locos. Peor todavía. Pero no necesariamente se va a dar eso, porque la izquierda que hay en la convención, que son más de 2/3, no son un grupo unificado y hay posiciones y posiciones. Y mientras hay sectores que piden eso, hay otros sectores, como es el caso de la centroizquierda y también sectores del Frente Amplio, justamente los sectores independientes cercanos al bacheletismo y suma y sigue, que a pesar de que dicen mucho lo de los gastos sociales y que el Estado solidario y todos esos discursos, no quieren tocar el Banco Central porque dicen que sería un desastre. Un buen ejemplo de esto es el constituyente Renato Garín, que fue parte del Frente Amplio hasta hace poco, que dice: lo vengo diciendo hace 3 años, el ciclo inflacionario venía desde antes del estallido, el costo de vida ya estaba desatado. La Constitución debe contribuir a cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto se logra con autonomía del Banco Central, control del gasto público y con inversión. Entonces, no es necesariamente lo que dice Atre algo que se va a dar, porque hay una división muy fuerte en los constituyentes sobre eso. Y la derecha probablemente va a terminar votando por el Banco Central Autónomo. No me sorprendería que gran parte de la centroizquierda, entonces probablemente la normativa que da autonomía al Banco Central o que le da más poder al Estado sobre el Banco Central o no se va a aprobar para lado a lado, entonces no se va a hablar en la Constitución y se va a mantener la normativa actual, que como está ahora, que fuera de la Constitución, o lo otro que puede que ocurra es que se dé autonomía pero con algunos cambios de restricciones porque no hay los votos en la Constituyente para algo así. Está muy dividido. Pero es un debate que está entrando y cada vez hay más personas dentro de la izquierda más dura que hablan del Banco Central popular. Que el Estado, o sea, el presidente lo controle a dedo. Y que ya no solo mire criterios económicos, esta es la postura también de Howard, sino que mire criterios sociales. O sea, que hay que utilizar la máquina para imprimir billetes para luchar con la pobreza, ¿no? O sea, imprimir plata para gastar. Peligroso, peligroso. Muchos problemas con eso. Esperemos que no se dé. Yo estoy de la posición completamente contraria. Yo no quiero ni un banco central autónomo ni uno que lo controle el Estado. Yo quiero que no exista como institución. Porque es pura manipulación monetaria a través de los bancos. Porque pone las tasas de interés, manipula las tasas de cuánto se da de masa monetaria. Yo creo que no debería existir como institución para nada y debería ser eliminado por completo. De la misma manera que me encantaría que no existiera el servicio de impuestos internos. Pero bueno, son situaciones en las que todavía no estamos en un contexto para que se den, pero quién sabe, tal vez en un futuro se puede dar. Pero ¿qué piensan de esta situación? ¿Y qué piensan de las posturas que se están dando en la constituyente y la división dentro de los sectores de izquierda entre si tener un banco central autónomo o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.